En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Bueno, bienvenidos a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este nuevo capítulo y a continuación una hermosa alabanza. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón.
Ya estamos en los últimos capítulos del estudio de los romanos con el profesor Juan Baños Ávila. A continuación los invito a ver el estudio de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una bendición verlos o saber que nos están viendo, saber de que están pendientes, saber de que podemos ser de bendición hacia ustedes. Estamos estudiando Romanos, el libro, escrito por el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, para la iglesia de Roma y escrito por inspiración divina, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Estábamos hablando acerca de los deberes cristianos, de qué cosas nos ocurren después de que empezamos a ser cristianos. Nosotros no somos cristianos para ganar el cielo, no, si la ganamos el primer día el cielo. El cielo no se ganó, lo recibimos el primer día que creímos. Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Lo dije anteriormente, lo digo también ahora. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Pero también tenemos que vivir esa vida cristiana. Y veíamos la clase pasada acerca de los deberes cristianos, primero hacia Dios. Y segundo, hoy día veremos los deberes hacia los hermanos. Vamos a leer Romanos, capítulo 15, versículo 1, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tengo que soportar a este hermano débil en la fe. Míreme la cara, míreme la boca, mire mi afirmación. Sí, usted que es fuerte debe soportar las flaquezas de los hermanos débiles en la fe. En este mundo donde hay que ser más que vencedor, donde los superhéroes, ¿no es cierto?, donde los buenos vencen a los malos, donde hemos categorizado, ¿no es cierto?, al hombre como superstar, ya sí están los que son fuertes en el Señor, pero también son del Señor aquellos que son débiles en la fe. Y nosotros, dice, los que somos fuertes, dice el apóstol Pablo, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El débil en la fe dice: no voy a comer pescado porque el pescado es pecado. Pecado andan por ahí, así que es pecado. Y yo, que soy fuerte en la fe, para mí no tiene ninguna importancia el pescado que tengo que comer. No tiene ninguna importancia. Pero yo, por causa del débil, no como pescado. Yo, por causa del débil, no debo comer carne. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Yo, por soportar la flaqueza de los débiles, me voy a acostar o me voy a levantar a las 6 de la mañana cuando esté en la casa de él y vamos a hacer, ¿no es cierto?, oración porque Dios escucha a los que temprano lo buscan. Muchas veces nosotros nos encontramos con los que son débiles. Y son débiles porque cualquier cosita que aprenden, cualquier cosita que se les enseña por ahí, la hacen verdades fundamentales. Poco rato atrás hablaba acerca de la corbata. Hoy día la corbata tiene muy poca significación, aún dentro de la iglesia evangélica. Pero 30 años atrás no había cristiano que no tuviera corbata. No, era sinónimo, pero latente, patente, de que un cristiano debiera usar y tenía que usar corbata. Aunque la corbata no anduviera ni por ahí con la camisa, ni con la chaqueta, pero había que ponerse corbata porque tener corbata era
una señal de que uno era cristiano y no podía subirse a un púlpito sin corbata. Hoy día les cuento esto y muchos de ustedes, ¿no es cierto?, esbozarán una sonrisa porque dirán que la corbata no tiene nada que ver. Yo me recuerdo, estaba recién ingresado al ministerio cuando un muchacho que también había ingresado conmigo dijo, estaban todos los pastores, estábamos todos pastores, y dijo, hoy día vengo ungido por el Señor. Y todos, amén, qué bueno, que el muchacho está ungido. Sí, dijo. Iba a venir a la reunión y me puse corbata porque iba a estar entre los ungidos, ante lo cual la corbata me iba a ayudar a estar ungido. Pero la verdad de las cosas es que la corbata no tiene nada que ver con la unción del Señor, con la gracia del Señor, con la bendición de Dios, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque uno son flacos en la fe, uno dice, ay, ven algo en la iglesia y la tragedia viene, o viene esto, viene lo otro, o aquí o allá, o hay un mito ayer. Claro, yo siempre he contado la historia que alguien una vez llegué a San Antonio acá a un templo y era pleno verano, hacía un calor tremendo y fui sin chaqueta, fui con camisa, manga corta. Y una hermana me comió, diciéndome que los demonios se me iban a entrar por las mangas cortas y me iban a apretar el cuello. O sea, la sangre de Cristo que estaba en mí, el hecho de ser hijo de Dios, el andar en la fe, el andar en el Espíritu, no tenía ninguna importancia porque me había puesto una camisa manga corta. Débiles en la fe. El débil en la fe no come, el débil en la fe... Claro. ¿Cuántas veces usted ha empezado a comer y no ha orado? Yo perdí la cuenta. Cuando llegué a 100.000, dije yo, ya no cuento más. ¿Por qué? Porque hay veces cosas que están ahí. Usted piensa honestamente de que si es hijo de Dios, que si es un hombre agradecido, una mujer agradecida, Dios no le va a bendecir lo que va a comer. Ante lo cual, ¿no es cierto?, lo que coma le va a hacer mal porque no oró antes de hacerlo. No existe eso. Lea la Escritura, no existe eso. Uno da gracias por gratitud, uno da gracias por corresponder a las misericordias del Dios vivo, a las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. No porque el dar gracias traiga algún beneficio especial. O cuando alguien va a salir, cierra la puerta y le dice, Señor, cuida mi hogar. Mientras yo voy a hacer el trámite, cuida mi hogar. Y se ha confiado en que el Señor se quedó como guardián, como portero de la casa, como agente secreto, esperando, ¿no es cierto?, de que si se le ocurriese a alguno de las tinieblas venir ahí, se va a encontrar con Dios y va a frustrar sus planes. Eso no existe. Él es Dios. Él es el que nos sirve. Es el que es y debe ser servido y no nosotros mismos. Entonces nosotros andamos como una especie así de dualidad, porque hay muchos flacos. Me acordaba el otro día y lo comentaba acerca de esa mujer que no se sentaba en los asientos de las micros porque el justo no se sienta en silla de escarnecedores y ya no sabían quiénes se habían sentado en esas butacas de los micros, ante lo cual ella prefería ir de pie. Eso es flaqueza, que aquí, que allá, que todo, flaco. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes, debemos soportarlo de otra vez con la cantidad, otra. Se lo he dicho como 20 veces y no ha aprendido. Claro, no hace santo o menos santo al que come tal o cual alimento. Nada es impuro. Y lo dice la palabra y lo enseña. ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere no es tener flacos espirituales y la flaqueza como una cuestión de sinónimo de debilidad, sino que por el contrario, hombres fuertes, mujeres fuertes, preparadas para toda buena obra, para que ellos, los flacos, sean edificados. Y lo dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Yo voy con un flaco caminando,
flaco en la fe, digamos, caminando, y le voy a mostrar con un acto lo bueno para la edificación. Voy a ver un viejito, un anciano que quiere cruzar la calle, y aunque yo voy hacia otro lado, lo voy a cruzar. Y el flaco me decía, oye, vamos medio apurados para hacer... No, decía, pero es más importante ayudar al anciano a que cruce la calle, a que yo llegue a la hora. Allá doy la explicación. Y estoy enseñando. Cuando me quedo con mi vehículo y me llevo hasta el último los hermanos que van en camino para llevarlos a todos. Siempre me acuerdo y siempre lo he dicho, yo tenía un hermano, y con nombre y apellido, Juan Carrasco Hernández, hoy debe tener, si no 80, anda por ahí el Juan Carrasco. Juan Carrasco tenía una citroneta y no sé cómo, le metía como 20 a la citroneta. No sé cómo. Dios les tiraba, Dios le hacía chicle, pero Juan iba repartiendo a los hermanos que íbamos camino a casa, y los iba repartiendo. Yo era el último. Cuando se bajaban, yo como que uno respiraba, pero ahí estaba, enseñándonos, que si Dios me daba una citroneta, era porque era la voluntad de Dios. Dios le dio una citroneta, Dios le dio una Volkswagen, Dios le dio un auto, Dios le dio. Juan Carrasco Hernández, hoy soy un ejemplo porque a muchos de nosotros nos enseñó a dar, nos enseñó a poner la mano así cada vez que era necesario o que era, ¿no es cierto?, la ocasión de así hacerlo. Agradaba a su prójimo, agradaba. Adelante, pase. Dios le ama, Dios le bendice. Aquí, allá, que esto. Es decir, a nosotros los flacos de ese tiempo nos tomaba y nos enseñaba de tal manera que iba agradando al Señor y a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros pudiésemos estar a la altura de los acontecimientos. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo hay que soportarlo? Porque uno les dice, ahí está la guagua, que sí, que no, que háblame, Señor, que dime, Señor, que si sale el sol, tú sí, que si sale la nube, que no. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente vive así? Claro. Como la alfombra esa que tenía que aparecer mojada, que tenía que aparecer seca, porque si no, aquí hay muchos que no saben andar en la verdad, sino que caminan al lado y despacito. ¿Por qué? Porque son flacos. Y hay que soportarlo, claro. Y esos que repiten el testimonio 100 veces, que hasta lo contamos mejor que ellos, ya de tanto escucharlo, lo sabemos todo, ¿ya? Pero son flacos en la fe, y sí, lo último que les pasó con el Señor fue hace como 20 años y todavía lo están contando. O sea, ayer Dios no hizo nada por ellos. Durante los últimos 20 años Dios no ha hecho nada por ellos, porque estos flacos en la fe viven como los viejos crack, de cosas pasadas y no de cosas presentes propiamente tal. Reitero la pregunta, ¿hasta cuándo hay que soportarlo? ¿Hasta cuándo he de soportarte? Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, nos da una especie de luz al respecto, o de respuesta al respecto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En buen chileno, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Porque se ha enquistado en nosotros el amor de Dios. De tal manera que, aunque es flaco, aunque sigue contando las mismas historias, aunque no le ha pasado nada, aunque hay que arrastrarlo, aunque hay que pasar a buscarlo, porque si no lo pasa a buscar en el auto, él no viene a la iglesia. Hay 1000 cosas. A este flaco uno lo hace por una sola razón. O lo tiene que hacer, o lo debe hacer por una sola razón. Porque lo ama. Porque ama al flaco. Porque ama a la flaca. Porque ama al que un paso adelante y 3 para atrás. El libro se llama de otra manera, pero es así la cosa.
Hay muchos que dan un paso y retroceden. Dan una buena actitud y después vuelven a retroceder. ¿Sabe qué? A esos hay que amarlos. Hay que... No, esto no es consideración, esto no es buena voluntad. No, porque todo eso se va terminando, todo eso se va agotando, todo eso se va acabando. Cuando nosotros estamos frente a nuestros hermanos, cuando nosotros estamos, en este caso, frente a los débiles en la fe, una sola característica debe haber en nosotros hacia ellos: amarlos. Muchas veces nosotros decimos que no podemos entender por qué Dios nos amó. Y si Dios fue capaz de amarnos a nosotros también podemos amar a otros. ¿Nos van a sacar de quicio? Nos van a sacar de quicio. A veces vamos a perder la esperanza, muchas veces vamos a perder la esperanza. A veces, sí, muchas veces hay que andarlo arrastrando. Mi madre decía eso: este es más flojo, hay que andarlo arrastrando, decía mi mamá. ¿Por qué? Porque no nos motivaba nada. A esos cristianos flacos, la Escritura dice, y la Escritura nos enseña, que nosotros, los que somos fuertes, decía el apóstol Pablo, estamos llamados a sostener a los débiles. ¿Qué es lo que es sostener al débil? Afirmarlo, abrazarlo, no dejar que decaiga, no dejar que se quede estacionado. No, vamos. Pero es que yo no. Vamos, hombre, sí. De una u otra manera, el asunto se soluciona. ¿Sabe qué? El cristiano tiene una característica: es que ama a los demás. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y no le debe a nadie nada, no. Si tiene que amar, ame. Cuesta. Claro que sí. Yo tengo un ejemplo de lo que me ha costado amar y no sé si lo logré. No sé, tengo un problema. Pero el amor, ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor tiene que estar dispuesto para todo. Y en este caso, como deber cristiano, especialmente a los cristianos, a los débiles en la fe. Que el Señor, una vez más, les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. En esta sección nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros la palabra de Dios. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Espero en el Señor que cada uno de ustedes tenga un muy lindo domingo, bendecido de parte del Señor, y que pese a la circunstancia en la que nos encontremos, podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. El día de hoy, el tema para este día es Esmirna, la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna. Y la lectura la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué podemos decir de esta iglesia, de esta ciudad, Esmirna? Podemos decir que era una ciudad grande, hermosa, orgullosa, rica, en un centro comercial y cultural. Igual que Éfeso, era una ciudad bastante prometedora, por decirlo de alguna manera. También era una ciudad bastante comprometida con la idolatría. Sabemos o he podido averiguar entre que preparaba este mensaje que precisamente en esa ciudad se hizo una calle, la calle de oro, que habían templos
a lo largo de toda la calle a los ídolos de aquel lugar. Entrando ya al mensaje de este día, Jesús parte diciendo, o se describe a sí mismo en la iglesia, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, se presenta como el primero y el postrero. Cuando Jesús dice esto es para que la iglesia y nosotros conozcamos que Él es eterno, o sea, desde el principio hasta el final. El primero y el postrero son títulos que pertenecen solamente al Señor. En el libro de Isaías podemos ver en varios versículos cuando Jehová también dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Dice también, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor o Jesús cuando habla a Esmirna en este sentido? De que Él es eterno, desde el principio hasta el fin. Y ahora cuando dice que estuvo muerto y vivió, Jesús dice esto para recordarle a los cristianos en Esmirna que ellos servían a un Dios resucitado, a un Dios victorioso sobre la muerte. Y es lo mismo que nos está enseñando también a nosotros en este día de hoy. ¿Qué otro Dios puede decir esto? ¿Qué otro Dios puede decir que la muerte no lo pudo detener? ¿Qué otro Dios puede decir que ha resucitado? Si todos los dioses que conocemos, que han existido en los pueblos durante años, son dioses muertos. Son ídolos, son dioses de madera, que ni siquiera han tenido vida en algún punto. Pero Jesús dice, el que estuvo muerto y vivió. Habla de un poder, del poder que tiene el que le está hablando a Esmirna y el poder que tiene el que nos está hablando también a nosotros el día de hoy. La muerte no pudo detener a Jesús y no puede tampoco detener a su pueblo. Por eso que dice que al final de la lectura dice, sé fiel hasta la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre su pueblo. ¿Jesús conoce a los cristianos en Esmirna? ¿Jesús conoce de usted, conoce de mí? Pues sí. Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras. De la misma manera en que Jesús conocía las obras de la iglesia en Éfeso, también conoce las obras en Esmirna. Y también conoce sus obras y las mías. Conoce la tribulación por la que pasamos, conoce por la pobreza también en la que muchas veces podemos estar. Él conocía estas tribulaciones en el sentido de que él miraba lo que sucedía. Y en el sentido que él sabía por experiencia personal también qué es una tribulación. Cada sufrimiento que nosotros pasamos, él también lo pasó. Por eso tiene la capacidad de entendernos cuando estamos en tribulación, cuando estamos en pobreza o cuando tenemos persecución. La pobreza en Esmirna, a diferencia de que esta ciudad era una ciudad grandiosa económicamente, pero los cristianos en Esmirna eran pobres porque eran asaltados, eran despedidos de sus trabajos a causa por causa del Evangelio. En Hebreos dice, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este tipo de persecución económica era la razón importante o por la cual ellos eran pobres económicamente en esta iglesia. Pero habla de que son ricos. ¿Por qué? Porque eran ricos también espiritualmente. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco la persecución, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu perdón. Es lo que Jesús está tratando de decirle a la iglesia en Esmirna, pero también está diciéndonos derechamente a nosotros que Él
Él conoce nuestra vida, nuestra aflicción. Es fácil pensar que en medio de la tribulación, Dios se olvida de nosotros, que Dios se olvidó de que estamos pasando en tribulación, de que tenemos dificultad, pero Jesús nos recalca en esta palabra y dice que Él conoce nuestra tribulación, Él conoce nuestras obras. ¿Qué piensa Jesús de la iglesia en Esmirna? ¿Qué piensa Jesús de usted? ¿Qué piensa Jesús de mí? Cuando habla de, pero tú eres rico. Cualquier circunstancia externa dice que el cristiano en Esmirna era pobre y destruido, era lo más bajo de la sociedad. Pero Jesús mira a través de las circunstancias de estos cristianos y también de nosotros y ve que podemos ser quizás pobres exteriormente, pero ricos en lo espiritual. ¿Por qué? Simplemente porque hemos conocido a este Dios que es eterno, a este Jesús que es el alfa y el omega, el principio y el fin, a este Jesús que murió y resucitó y que la muerte no tuvo poder sobre él. Cuando entendemos que servimos a este Dios, a este Jesús resucitado, a este Jesús poderoso, y cuando entendemos que este Jesús poderoso nos entiende a nosotros, comprende, porque Él también pasó esta tribulación, podemos decir que somos ricos. Ricos es lo que Jesús pensaba que eran los cristianos en Esmirna. Y es como Jesús los consideraba, ricos. Nuestra estimación de nosotros mismos es mucho menos importante que la estimación que Dios tiene de nosotros. Muchas veces nosotros nos consideramos bajos, pobres, nos consideramos a veces que no damos en la talla de lo que a lo mejor queremos ser o pretendemos ser, pero Dios tiene una estimación de nosotros mucho más alta o mucho mejor que la que nosotros mismos tenemos de nosotros. A diferencia de los cristianos en la Odisea, que ellos pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres. En Apocalipsis 3:17. Entonces es mejor ser una iglesia pobre exteriormente, pero rica en lo espiritual. Y no solo la iglesia, sino que cada uno de nosotros también como personas. Las riquezas materiales son un obstáculo para el reino de Dios. Un obstáculo que algunos no logran vencer. Marcos 10, 23 al 25. No hay nada malo en tener dinero. El problema es que el dinero nos atrapa fácilmente y casi siempre toma el lugar que le corresponde a Dios. Por eso en la palabra Marcos cuando dice que es difícil servir a dos señores, o amará a uno o despreciará al otro. Entonces cuando el dinero, la riqueza entra a nuestro corazón, ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Lo que Jesús quiere quería que hicieran los cristianos en Esmirna. No hay nada malo en... Jesús dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, ¿qué es lo que espera Jesús de esta iglesia o de estos cristianos? Que no teman, que confíen en Él, que vendrán tribulaciones. Y es cierto, no temas literalmente significa deja de tener miedo. Los cristianos en Esmirna sufrieron tribulación, sufrieron persecución y obviamente como seres humanos tenían miedo. Al igual que nosotros cuando... ¿Quién de nosotros se pone gozoso o contento de que vengan tribulaciones? No, las tribulaciones son dolor, son angustia. Entonces, nadie está contento por pasar tribulaciones. Pero cuando tenemos la confianza, la fe y nuestra mira puesta no en la tribulación o en la circunstancia actual, sino que en lo que viene después, en la promesa de Jesús, la vida eterna, la corona de vida, podemos ser fortalecidos en las tribulaciones. Algunas veces pensamos que los cristianos que soportan grandes persecuciones, grandes tribulaciones, los miramos como superhéroes
y no comprendemos la tribulación, no comprendemos la profundidad del temor con el que cada uno de ellos lucha. Hasta que, por supuesto, nos toca estar en este lado de la lucha y de la tribulación. Entonces sí, podemos entender a aquellos que sufren persecución, a aquellos que sufren tribulaciones en sus vidas. Había cosas por las que tenían que padecer, Jesús les dice. Y estas cosas por las que aún vamos a padecer también nosotros, Jesús quería que ellos estuvieran listos y quiere que usted y yo estemos listos para cuando vengan las pruebas y las dificultades. Porque de algo de lo que debemos estar seguros nosotros los cristianos es que las pruebas, las dificultades, las luchas, las tribulaciones van a venir. Y Jesús dice que estemos listos y preparados para cuando ellas vengan a nuestra vida. Jesús quería que estuviéramos listos para permanecer firmes ante estas cosas, ante estas tribulaciones, ante estas cosas que van a venir a nuestra vida. De igual manera, para nosotros Jesús quiere que estemos firmes en las tribulaciones. No creyéndonos superhéroes, ¿ya? No creyéndonos que por nosotros mismos vamos a ser capaces de vencer o de sobrellevar las tribulaciones, sino que confiando solamente en Él. En la tormenta, cuando hay dificultades, en la tormenta sabemos que el sol sigue tan maravilloso, tan majestuoso, brillando en el cielo como siempre. Solo que son las nubes las que lo tapan, lo oscurecen y no vemos la majestuosidad con la que el sol sigue brillando. Y es lo mismo cuando estamos en tribulaciones. Vemos todo negro, todo es dolor, todo es tristeza, pero Jesús sigue siendo el primero, el último, el eterno, el que venció la muerte, el que vivió y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, estas leves tribulaciones momentáneas, dice la palabra del Señor, son eso, leves tribulaciones momentáneas. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Aquí Jesús describe el tipo de persecución que vendría contra los cristianos en el Esmirna. Aparentemente ellos iban a ser encarcelados por un periodo específico de tiempo, cuando habla de 10 días. Dice, tendréis tribulaciones por 10 días. Hay quienes discuten qué significa 10 días, si son literalmente los 10 días, o si a lo mejor representa una cantidad de años, 10 años, o una cantidad indeterminada de tiempo. Pero lo que nosotros debemos tener claro y nuestro énfasis en esta palabra es que esto simplemente significa que la idea de esto es que Dios tiene un tiempo limitado para nuestras tribulaciones, para nuestras aflicciones. Tendréis aflicciones por 10 días. O sea, Dios tiene el día del inicio de nuestras tribulaciones, pero también tiene designado cuándo esas tribulaciones se van a terminar en nuestras vidas. Entonces, a lo mejor no hay que darle tanta importancia al hecho de que si son 10 días o 10 años, sino que hay que interiorizar en nosotros que las tribulaciones tienen tiempo limitado para el cristiano. No a todos es el mismo tiempo, por cierto. Algunos sus tribulaciones pueden durar poco y en otros a lo mejor años. Pero aún así, dice que hay una promesa para todos aquellos. ¿Para qué? Para que seáis probados. Dice que estas tribulaciones son para que seáis probados. Si este ataque vino del diablo, entonces, ¿por qué los cristianos en Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque de estas tribulaciones? Simplemente porque Dios tenía un propósito con sus aflicciones. Y Él así lo permite, lo permitió. Y lo permite también ahora para nosotros. Dios tiene un propósito para sus aflicciones, un propósito para nuestras aflicciones. Y ese propósito es hacernos como Jesús, parecernos a Él. Así como lo aprendimos en estudios pasados con el profesor Juan, que es lo que Jesús quiere, que nos parezcamos a Él. Y estas tribulaciones y estas pruebas simplemente son para ser probados y para que de esta prueba nosotros salgamos perfeccionados y más parecidos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él pasó por todas estas pruebas también, por estas dificultades, por
por muchas cosas. Y es por eso que tiene Jesús la capacidad de poder entendernos y poder conocer nuestras obras y nuestras tribulaciones. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que Jesús le dice a la iglesia es importante. A esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. Pero lo que no le dice es aún más importante. Jesús no tiene ni una sola palabra de reprensión o de corrección para los cristianos en Esmirna. Todo lo que Él tiene es una promesa de una corona. Y el ánimo de que sean fieles hasta la muerte. Jesús les prometió una corona especial, la corona de la vida. Y es lo que hoy Jesús nos anima a seguir adelante soportando las pruebas y las tribulaciones. Él tiene los días contados para tu tribulación. Él le tiene un final a esa tribulación, a esa persecución, a ese dolor. Lo único que dice la palabra del Señor, o lo que nos anima a Esmirna y a nosotros el día de hoy, es a permanecer fiel, a permanecer firme. ¿Eres rico? Aunque tú no lo sepas, aunque tú no te des cuenta, aunque yo no me dé cuenta, somos ricos en el Señor. Es como Jesús nos ve a cada uno de nosotros. Sé fiel hasta la muerte y Jesús te dará la corona de la vida. Las circunstancias están en nuestras vidas, pero en esas circunstancias Jesús resplandece como el sol detrás de las nubes. El día de hoy, esta palabra es como decía para Esmirna, no había una palabra de reprensión, sino que una palabra de ánimo, para que soportemos las pruebas, para que soportemos la tribulación, para que nuestra mira esté en el Señor Jesús resucitado, ese que venció la muerte, ese que es desde el principio y que es hasta el fin. Jesús nos anima en este día de hoy a ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa para nosotros. Dos promesas podríamos decir. Que tu tribulación tiene los días contados, como decía, y que también tiene una corona, y la corona de la vida para tu vida y para mi vida. Que el Señor nos bendiga en este día y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya hemos llegado al final de este programa. Los invito a suscribirse y a compartir nuestros videos. Nos vemos el próximo domingo y que Dios les bendiga. Los invito a... Sí, pero tengo que darle espacio, ¿no? A continuación los invito a leer leer, ver, el profesor Juan Baños Ávila de la Roma. Es que no sé cómo incluir esa palabra en... Una de las dos vamos a elegir. Ya, a las 9 en punto. Adiós.